Partiendo de la base que un cristiano puede divorciarse y puede volver a rehacer su vida en pareja, ¿cuál sería el motivo principal para contraer nuevamente matrimonio? Podríamos buscar diferentes argumentos teológicos para responder a esta pregunta, los cuales, sin lugar a dudas, podrían ser todos absolutamente correctos. Pero yo daría una respuesta completamente simple y práctica. Personalmente creo que la razón principal para un nuevo matrimonio es la sexualidad. La Biblia misma nos da esta respuesta en 1 Corintios capítulo 7 versículo 9. Pero si carecen de dominio propio, cásense, que mejor es casarse que quemarse. Biblia de las Américas. Para poder comprender mejor este pasaje de 1 Corintios, tenemos que observar las palabras en el original griego, tal como aparecen en el diccionario bíblico Strong. Para esto vamos a considerar el siguiente gráfico. En el versículo 8, Pablo menciona la palabra soltero. Esta palabra en el idioma original griego es el término ágamos y significa literalmente que no está casado. Eso quiere decir que está libre, ya sea porque todavía no ha contraído matrimonio o porque se ha divorciado. La próxima palabra que tenemos que definir es quemarse, la cual aparece en el versículo 9. Este es el término griego puroo, que significa literalmente encender, ser encendido, arder, estar inflamado, con cólera, aflicción o lujuria. Esto es deseo excesivo del placer sexual. En nuestro idioma español tenemos las palabras pirómano y piromanía, que significan precisamente encender o provocar un fuego. Otra palabra que vamos a definir es la que utiliza Pablo en el versículo 27 y se traduce como soltar. Este es el término griego lusis, que proviene etimológicamente de luo y significa aflojar, soltar, específicamente divorcio, soltar. Vamos a considerar ahora los pasajes en forma completa con la explicación que acabamos de observar. En 1 Corintios capítulo 7, versículos 6 al 9, leemos en la Biblia de las Américas: Mas esto digo por vía de concesión, no como una orden. Sin embargo, yo desearía que todos los hombres fueran como yo. No obstante, cada cual ha recibido de Dios su propio don, uno de una manera y otro de otra. A los solteros, o sea, los solteros que están libres, ya sea porque todavía no han contraído matrimonio o porque se han divorciado, y a las viudas, esta es otra categoría, digo que es bueno para ellos si se quedan como yo, pero si carecen de dominio propio, cásense, que mejor es casarse que quemarse, o sea, arder, encender, estar inflamado con un deseo excesivo del placer sexual. La incapacidad de poder controlar el deseo sexual es motivo y fundamento para contraer nuevo matrimonio. En los versículos 27 y 28, el apóstol Pablo, quien pone en claro la posibilidad de un nuevo matrimonio, nos sigue diciendo: estás unido a mujer, no procures separarte. Esto es lucis. Estás libre, esto es solo, suelto, libre, divorciado. De mujer, no busques mujer. Pero si te casas, no has pecado. Y si una doncella se casa, no ha pecado. Sin embargo, ellos tendrán problemas en esta vida, y yo os los quiero evitar. Por un lado, Pablo dijo que mejor sería no separarse o divorciarse, pero en el caso de estar divorciado, él aconseja que sería mejor no tratar de volver a contraer matrimonio. Debemos tener siempre en cuenta que en este pasaje Pablo da su opinión personal, y como lo dije al principio, él desearía que todos se quedarían solos como él. Lógicamente que no todos pueden hacer lo mismo. Sin embargo, aun a pesar de su opinión personal, en el versículo 28, él deja en claro que aquel que no es capaz de controlar su excesivo apetito
sexual puede y debe casarse. Por lo tanto, aquel que se casa nuevamente no peca. Aquí vemos otra vez que muchas veces la realidad supera a la teología. De acuerdo entonces a este pasaje, la razón principal para un nuevo matrimonio es la sexualidad, y este es el motivo bajo el pacto de la gracia. Vamos a volver a considerar el pasaje de 1 Corintios capítulo 7, versículo 11, para comprender por qué razón Pablo dijo lo que dijo. Y si se separa, esto es, jorizó, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone, esto es, afiemi a su mujer. Reina Valera 1960. Tenemos que entender aquí el correcto significado del término separación o divorcio, y para esto vamos a volver a considerarlo en el idioma original griego. Aquí observamos 5 palabras griegas diferentes, las cuales se traducen todas como separación o divorcio. Cabe recordar siempre que los términos griegos tienen más de un significado, pero en estos casos específicos que estamos mencionando, se traducen todas como separación o divorcio. La primera de ellas es apolúo y significa separar o despedir. Esta es la palabra que siempre utilizó Jesús. La segunda palabra es jorizó y significa disolver, separar, dejar o abandonar. Esta es la palabra que utiliza Pablo. De acuerdo a dicho contexto, debemos poner en claro que la primera parte de 1 Corintios 7, versículo 11, habla de una separación temporal y no directamente de una separación definitiva o divorcio propiamente dicho. La tercera palabra que utiliza el idioma griego es afiemi y significa abandonar, despedir, echar en forma legal. Y por último, vemos las otras 2 palabras que habíamos considerado anteriormente, a saber, lucis, que significa disolución por medio de un divorcio, y luo, que significa soltar, disolver. Estas son las 5 palabras griegas que utiliza el Nuevo Testamento. Es de suma importancia que comprendamos las palabras de Jesús cuando se refiere al divorcio. El ejemplo más claro lo encontramos en Mateo capítulo 5, versículos 31 y 32. Leemos de la Biblia de las Américas. También se dijo, cualquiera que repudie, esto es, apolúo, su mujer, que le dé carta de divorcio, esto es, apostación. Pero yo os digo que todo el que se divorcia, esto es, apolúo, de su mujer, a no ser por causa de infidelidad, la hace cometer adulterio, y cualquiera que se casa con una mujer divorciada comete adulterio. Biblia de las Américas. Jesús utiliza siempre la palabra apolúo, esto es, separar, despedir o echar, para referirse a divorcio, ya sea en el Evangelio de Mateo como también en el de Marcos y en el de Lucas. Sin embargo, Pablo no utiliza esta palabra. En 1 Corintios 7:11, el apóstol Pablo utiliza el término jorizó, que significa más específicamente separar. Y si se separa, esto es, jorizó igual a separar, quédese sin casar. Esta frase que aparece entre las 2 comas equivale a la opinión personal de Pablo: o reconcíliese con su marido y que el marido no abandone, esto es, afiemi, que es igual a echar o abandonar en forma legal, a su mujer. Reina Valera 1960. Resumiendo entonces, podemos decir que el apóstol Pablo habla de una separación
separación temporal y agrega que en el caso de haber habido una separación, así tendría que existir la posibilidad de una reconciliación. Por eso es que él dice que la persona separada se quede en principio sin casar. Después de todo, separación no es lo mismo que el divorcio definitivo. Normalmente el proceso funciona de la siguiente manera. Primero hay una separación y después de un cierto tiempo viene el divorcio. Pablo aconseja que entre la separación y el divorcio definitivo exista una posibilidad de reconciliación. Los cónyuges que atraviesan una crisis deben tratar de buscar ayuda para intentar recomponer la relación y no apresurarse a divorciarse para contraer nuevo matrimonio con otras personas. Sería como pensar, bueno, las cosas me van mal, así que cuanto antes me divorcio, antes me puedo casar otra vez, pues al fin y al cabo hay cantidad de otras personas mejores. Esta sería una forma incorrecta de pensar y de actuar. Pablo aconseja que el hombre no abandone legalmente, sinónimo de divorcio, en forma apresurada a su mujer. El mismo consejo es válido también a la inversa. Por el contrario, ambos deben tratar primero de tomarse un tiempo para intentar rehacer la relación. Hay muchos que toman este pasaje de 1 Corintios capítulo 7 versículo 11 como si fuera una orden divina que la persona separada o divorciada no pueda volver a casarse. Debemos entender este pasaje correctamente. Pablo no prohíbe un nuevo casamiento, sino que con eso de que se quede sin casar indica que haya primero una separación temporal, donde ambos cónyuges intenten primero buscar ayuda para recomponer la relación y no vayan apresuradamente al divorcio definitivo. Él menciona claramente el tema de la reconciliación. A decir verdad, en la consejería pastoral nunca hemos tenido que aconsejar a personas que vengan de ex profeso con el deseo de divorciarse porque si no más, como si el matrimonio no les importara nada. Por el contrario, normalmente las personas que vienen a pedir ayuda lo hacen porque desean recomponer su relación conyugal. Sin embargo, así y todo, a veces no es posible y la relación se rompe y termina en un divorcio. Pero antes que un divorcio definitivo, debe existir la posibilidad de una reconciliación. ¿Te das cuenta lo importante que es desgranar todo este tema para poder comprenderlo mejor? Hemos hecho un trabajo minucioso sobre un tema tan delicado y conflictivo para el ámbito cristiano en general, para poder observar en detalle y con absoluta precisión lo que dijo Jesús y la opinión de Pablo al respecto. Repito, en el caso de una crisis, el primer paso es intentar una reconciliación. Esto es lo que nosotros aconsejamos como equipo pastoral. Una crisis no significa necesariamente la separación definitiva. Siempre hay esperanza para un nuevo comienzo. Como dije al comienzo, esta enseñanza está dirigida especialmente a aquellas personas que están divorciadas y que padecen a causa de los argumentos teológicos que no siempre coinciden con la realidad. Mi deseo con esto es que estas personas puedan ver su realidad a la luz de la gracia divina. La gracia divina nos sostiene mientras que la ley nos condena. Toda persona se siente condenada a causa de su divorcio, está todavía bajo la ley. La ley de Moisés condena y culpa. Jesús mismo dijo esto. Más adelante vamos a ver que Jesús nunca condenó a nadie. Por ejemplo, él habló con la mujer que había tenido 5 maridos, pero no la llamó adúltera. La ley de Moisés denomina adúltera a esta mujer, pero la gracia no lo hace. Así es como llegamos a la tercera pregunta que habíamos mencionado al principio. ¿Comete adulterio la persona divorciada al volver
volver a casarse? Vamos a considerar el pasaje de Mateo capítulo 5, versículo 32, para observar en detalle las palabras de Jesús con respecto a este tema. Pero yo os digo que todo el que se divorcia de su mujer, a no ser por causa de infidelidad, la hace cometer adulterio, y cualquiera que se casa con la mujer divorciada comete adulterio. Biblia de las Américas. Este versículo se constituye a menudo en una piedra de tropiezo para muchos. Jesús mismo en este pasaje habla que es posible casarse nuevamente después de haber experimentado un divorcio. Si no fuera así, él hubiese dicho que no estaba permitido. Con estas palabras, Jesús mismo indica aquí que la persona divorciada se puede volver a casar si lo desea. Dicho sea de paso, la mujer que encontró Jesús al lado del pozo en Juan capítulo 4 había tenido 5 maridos anteriormente, y el hombre con el cual vivía en la actualidad no era su marido. Eso quiere decir que ella se había divorciado 5 veces. Cuando Jesús le dijo que había tenido 5 maridos, ella lo admitió. Si Jesús no hubiese reconocido estos 5 matrimonios y sus consiguientes divorcios, no hubiese hablado de la manera en que lo hizo. Por eso habla aquí de casarse después de un divorcio. Eso indica que existe la posibilidad. Sin embargo, el problema que estamos tratando de analizar es otro que tiene que ver con que si un divorciado comete adulterio cuando se vuelve a casar. Vamos a analizar esto en detalle. La primera cosa que tenemos que tener en cuenta es que el Nuevo Testamento fue escrito en idioma griego. Este idioma tiene formas o modos gramaticales que no son comunes a otros idiomas. Esto ha dado lugar a que los traductores hayan optado por diferentes interpretaciones. El principal obstáculo con el que se enfrentan los traductores del griego bíblico es saber diferenciar entre el modo activo y el pasivo de un verbo. Por si esto ya no fuera suficientemente dificultoso, en griego todavía existe un medio pasivo para expresar determinadas particularidades en forma más detallada y precisa. En ciertas frases o construcciones gramaticales, tanto en alemán como en inglés, por ejemplo, no utilizamos el verbo de este modo. Por lo tanto, todos los traductores del griego bíblico se enfrentan a esta dificultad. Voy a intentar ahora explicar de una manera lo más sencilla posible el versículo de Mateo 5:32 desde la perspectiva del griego bíblico original, con los diferentes tiempos de verbo para responder al último de nuestros interrogantes. Primero y principal, debemos tener en cuenta que los tiempos verbales activo, pasivo y medio pasivo requieren una traducción mucho más detallada y específica. El reconocido comentarista bíblico William Hendrickson, quien hizo un estudio minucioso del Nuevo Testamento, dice lo siguiente en relación a la traducción de Mateo capítulo 5 versículo 32. El griego, al usar la forma pasiva del verbo, no dice lo que la mujer llega a hacer o lo que la mujer hace, sino que ella arrostra, o sea, afronta, sufre o a lo que queda expuesta. Vamos a comparar ahora una traducción clásica con una traducción textual. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Reina Valera 1960. La traducción en lenguaje actual lo explica de una manera bastante más clara. Pero ahora yo les
testigo que el hombre solo puede divorciarse si su esposa tiene relaciones sexuales con otro hombre. Si se divorcia de su esposa por otra razón, la pone en peligro de cometer ese mismo pecado. Si esa mujer vuelve a casarse, tanto ella como su nuevo esposo serán culpables de adulterio. Y la traducción literal del griego sería así: todo aquel que despida, o sea, abandone a su esposa, aparte del caso de que realmente ocurra a causa de la fornicación de ella, forma activa, hace que se la considere adúltera a ella, forma pasiva. Quien se casa con una mujer que ya ha sido despedida o abandonada se considera un adúltero, forma medio pasiva. Dicho de otra manera, y tal como lo expresa Hendriksen, este versículo no nos muestra lo que la persona hace o en qué se constituye por el hecho de volver a casarse, sino lo que sucede con ella, lo que padece y a lo que queda expuesta. En otras palabras, esta mujer abandonada es considerada una adúltera por la sociedad, aunque ella no haya cometido adulterio directamente. De igual manera, si ella se vuelve a casar, la sociedad habrá de catalogar a ambos, tanto a ella como a su nuevo esposo, de adúlteros. O sea que, en resumidas cuentas, es dañada su reputación y por consiguiente también la de su nuevo marido. Para poder comprender esto mejor aún, tenemos que entender cómo funcionaba el tema de la separación entre los judíos en el tiempo de Jesús. Cuando Jesús hace mención al tema del divorcio en los evangelios, no les está hablando a los cristianos, sino a los fariseos y maestros de la ley. Él le da la respuesta teológica en relación a la ley de Moisés. Por otra parte, cuando Jesús habló con la mujer divorciada al lado del pozo de Jacob, le dio la respuesta de la gracia divina. Aquí está la diferencia. Los teólogos reciben la respuesta teológica, mientras que las personas damnificadas reciben la palabra de la gracia, que trae esperanza y concede perdón. Amén. Por esa razón es importante esta diferenciación entre el verbo en forma activa o pasiva. La persona abandonada, en este caso la mujer, no se constituye automáticamente en adúltera, sino que padece bajo esa situación, pues queda expuesta a ser tildada de esa manera ante los ojos de la sociedad. Hay una tremenda diferencia entre lo que opine la gente y lo que realmente haya sucedido. Vamos a observar el siguiente gráfico para comprender más exactamente lo que sucedía en el tiempo de Jesús en relación al divorcio. Es de suma importancia tener en cuenta que en aquel entonces la práctica del divorcio era practicada de manera completamente liberal entre los judíos. Cuando un hombre le entregaba a su mujer una carta de divorcio, la estaba presentando como fornicaria y adúltera, aun cuando en la gran mayoría de los casos esto no era verdad. Debido a que los hombres judíos de aquel tiempo podían divorciarse de sus mujeres, entregándoles simplemente una carta de divorcio y despedirlas sin hacer mención de motivo alguno, las exponían a tener que cargar injustamente con el estigma de ser adúlteras ante los ojos de la sociedad. Esta marca de vergüenza era una injusticia adicional que el hombre le hacía a la mujer al entregarle la carta de divorcio. ¿Cuál era la situación que atravesaba el hombre que se casaba con una mujer divorciada o abandonada? Por el hecho de casarse con ella y debido a que ella había sido catalogada de adúltera, él se exponía a sí mismo a ser catalogado de la misma manera. Normalmente, ningún hombre honrado se atrevería a contraer matrimonio de exprofeso con una mujer
adúltera, pues las demás personas pensarían que él también tenía la tendencia a ser adúltero y eso no podía ser compatible con la fidelidad conyugal de ninguna manera. La declaración de Jesús en ningún caso significa que un nuevo o segundo matrimonio represente un adulterio persistente y sea por lo tanto ilegal. Él no hizo ninguna declaración sobre volver a casarse, sino que habló de los efectos de la práctica liberal de divorcio de los judíos de su tiempo. Repito, Jesús no les estaba hablando aquí a los creyentes, sino a los fariseos y maestros de la ley de su tiempo, y les dio la respuesta teológica en relación a aquella práctica. Por lo tanto, estas palabras de Jesús no pueden ser aplicadas a los creyentes en lo que al tema divorcio y nuevas nupcias respecta. Precisamente Jesús fue sumamente compasivo con aquellos que estaban divorciados. Jesús nunca catalogó de adúltera a la mujer que es mencionada en el capítulo 8. Los que la habían catalogado de adúltera habían sido los fariseos, los mismos que la habían hecho caer en la trampa para poder acusarla delante de Jesús, tal como lo ordenaba la ley. Es posible incluso que uno de los mismos fariseos hubiera sido el que se acostó con ella para tenderle la trampa. Los fariseos eran quienes la acusaban, diciendo que había sido sorprendida en el mismo acto del adulterio. Jesús, sin embargo, en ningún momento catalogó de adúltera a la mujer. Tampoco lo hizo con la mujer que encontró al lado del pozo de Jacob, la cual había tenido 5 maridos y vivía con un hombre que no era su marido. Cuando Jesús mencionó el hecho de que ella había tenido 5 maridos y que en la actualidad vivía con un hombre que no era su marido, no lo hizo con el propósito de juzgarla o condenarla, sino simplemente para expresar la realidad de la situación. Por otra parte, con esto queda claro que él estaba reconociendo que ella se había divorciado 5 veces. Jesús de ninguna manera le dijo que ella era adúltera. Tampoco lo hizo el apóstol Pablo en todo el capítulo 7 de 1 Corintios, donde habla del matrimonio. La ley es la que condena y juzga a las personas. Jesús es quien las sana y las restablece. El reproche de que la persona que se vuelve a casar comete adulterio es totalmente infundado. Por el contrario, teniendo en cuenta que el motivo por el que se vuelve a casar es para satisfacer su sexualidad, hace que no cometa adulterio con otros. Dicho de otra manera, las nuevas nupcias evitan el adulterio. Recordemos el consejo de Pablo, que aquellos que no se pueden contener deberían contraer matrimonio nuevamente. Precisamente es la sexualidad la que le concede la legitimación al nuevo matrimonio. El motivo por el cual un divorciado puede volver a casarse es para evitar la fornicación. Si una persona divorciada no pudiera volver a casarse y le fuera difícil controlar su deseo sexual, estaría teniendo relaciones ocasionales o esporádicas, lo cual no es nada más ni nada menos que fornicación. Lamentablemente, en muchos círculos cristianos y a raíz de una interpretación errónea de determinados pasajes bíblicos, se le dice a la persona divorciada que debe abstenerse totalmente y cargar con ese castigo por el resto de su vida, debido a su fracaso en el matrimonio. Dios está a tu favor y no en tu contra. Ten cuidado que la teología no actúe en tu contra. Si tú, como persona divorciada, estás cansada de que los cristianos te estén juzgando a causa de experiencias pasadas en tu vida,
tiempo que busques una iglesia que hable de la gracia. No tienes por qué estar en una iglesia donde te estén condenando y juzgando constantemente. Bajo la gracia divina recibes favor para poder contraer nuevas nupcias. ¿Cómo se manifiestan la bendición y la gracia divina después de haber experimentado un divorcio? En el hecho de encontrar un nuevo cónyuge. Con esta nueva oportunidad, Dios no está dando simplemente un nuevo cónyuge, sino uno mucho mejor que el anterior. Esto es verdaderamente gracia. Dios nos bendice con lo mejor, aun cuando nosotros nos mereceríamos lo peor. La gracia divina es favor completamente inmerecido. No podemos hacer absolutamente nada para merecer el favor divino. Por lo tanto, si es que te has divorciado, ten la expectativa de recibir lo mejor. La gente te condena a causa del divorcio. Sin embargo, Dios bendice a los divorciados. Aprende a ser un ganador, aun a pesar de que hayas fracasado en el pasado. Repito, aprende a ser un ganador, aun a pesar de que hayas fracasado en el pasado. El Señor bendice a las personas divorciadas y no las condena ni las castiga. La gracia divina fluye más intensamente cuando menos lo merecemos. La maldición de un divorcio es anulada con la bendición de un nuevo cónyuge. Aun si te han inculcado que no puedes volver a contraer matrimonio después de un divorcio, el Señor transforma esta maldición en bendición por medio de lo nuevo y mejor que tiene preparado para ti. Vuelvo a recalcar que estas palabras no están dirigidas a aquellos cónyuges que están atravesando una crisis matrimonial. Tratamos de ayudar a estas personas con todos los medios que tenemos a nuestro alcance para que puedan superar dichas crisis, recomponer su situación y tener una relación matrimonial feliz. El Señor desea otorgar un restablecimiento completo y sobreabundante. Esta bendición superabundante no está basada en el éxito de la terapia conyugal, sino que tiene que ver con la gracia y el favor divino. Esta gracia superabundante está también a disposición de todas las personas que hayan experimentado un divorcio. Jesús hizo el sacrificio perfecto por nosotros. La obra de la cruz no se limita solamente al perdón de los pecados, sino incluye restitución abundante de todo aquello que el enemigo nos quitó. Amén